En la brisa suave de Luisiana, bajo el velo de musgo español que colgaba de los robles centenarios, Isabela Vargas se paraba junto a la ventana de la antigua casa de plantación de su difunto hermano. La lectura del testamento de Javier había terminado hacía una hora, dejándola como dueña de la hacienda Río Azul y guardiana de sus 3 sobrinas, Sofía, de 17 años, Lucía, de 15, y Rosa, de 13. Las chicas habían quedado huérfanas de madre años atrás y ahora, sin padre, solo les quedaba su tía imponente para guiarlas por el mundo. «Señorita Isabela», dijo Santiago, el mayordomo de la casa, desde el umbral de la puerta. «Las niñas la esperan en el salón como usted pidió». Isabela asintió, alisando su vestido negro de luto matutino. «Muy bien, iré en un momento». Mientras recorría el gran salón de la hacienda Río Azul, Isabela reflexionaba sobre su nueva posición. Javier había dejado deudas considerables, pero la plantación en sí era un tesoro invaluable. La cosecha de caña de azúcar traería ingresos sustanciosos, y los 46 trabajadores esclavizados representaban un capital significativo. Aún así, Isabela necesitaba más para sostener el estilo de vida que imaginaba, uno de opulencia y control absoluto. Las 3 sobrinas de los Vargas se pusieron de pie cuando Isabela entró en el salón. Sofía, la mayor, tenía la mandíbula decidida de su padre y ojos llenos de inteligencia afilada. Lucía, delicada y de piel clara, se parecía a su madre en su fragilidad etérea. La pequeña Rosa, aún con rostro redondo e infantil, aferraba una muñeca de trapo con fuerza, como si fuera su único ancla en el mundo. «Siéntense», ordenó Isabela. Las chicas obedecieron al instante. Entienden que la muerte de su padre ha cambiado todo. Esta casa y todo lo que hay en ella ahora me pertenece. Sofía habló con cuidado, midiendo cada palabra. Papá dijo que siempre tendríamos un hogar aquí. Y lo tendrán, respondió Isabela, su voz fría y calculada como el filo de una navaja. Pero deben ganarse su lugar. Hay deudas que pagar, y la hacienda Río Azul necesita una gestión impecable. Te ayudaremos en lo que sea, tía, ofreció Lucía en voz baja, casi un susurro. Los labios delgados de Isabela se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero que destilaba más bien astucia. «Estás en edad de casarte, Sofía. Lucía pronto lo estará. Rosa, en su momento, las conexiones de su padre en la alta sociedad de Nueva Orleans abrirán puertas a pretendientes adecuados». Sofía entrelazó las manos en su regazo, retorciéndolas con tensión. «Yo esperaba continuar mis estudios». «Tonterías», espetó Isabela. «Las mujeres no necesitan educación excesiva. Su propósito es asegurar matrimonios ventajosos que beneficien esta hacienda». El silencio que siguió estaba cargado de protesta no dicha, un peso invisible que oprimía el aire. Afuera, un ruiseñor imitador trinaba sus notas variadas, incongruentemente alegres contra la tensión que llenaba la habitación. «Comenzarán a asistir a eventos sociales el próximo mes, una vez que pase el periodo inicial de luto», continuó Isabela. «Ya he recibido consultas sobre su disponibilidad de varias familias prominentes». Rosa levantó la vista, su rostro joven lleno de confusión. «¿Y qué pasa con la escritura de Sofía?» «Papá siempre decía, su padre las mimó en exceso a todas», la interrumpió Isabela. «Eso termina ahora. Esta plantación debe prosperar, y ustedes 3 son activos que deben aprovecharse al máximo». Esa noche, cuando la oscuridad envolvió la hacienda Río Azul, Sofía se paraba junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo se encendían linternas a lo largo del sendero hacia los cuarteles de los trabajadores. Su padre había sido un amo relativamente benevolente según los estándares de la Luisiana de 1852, pero Sofía no albergaba ilusiones sobre el carácter de su tía Isabela. «Sofía», susurró Lucía deslizándose en la habitación como una sombra. «¿Qué nos pasará?» Sofía atrajo a su hermana menor hacia sí, abrazándola con fuerza protectora. «Lo resistiremos. Papá nos enseñó a ser fuertes». «Escuché a la cocinera hablando», dijo Lucía, su voz temblando como una hoja en el viento. «Dijo que la tía Isabela ya vendió a 2 personas, a Moisés y a su hija Lila. Se los llevaron esta tarde mientras estábamos arriba». El aliento de Sofía se atoró en su garganta. Moisés había estado en la hacienda Río Azul más tiempo del que ella podía recordar. «Debemos ser cuidadosas, Lucía, muy cuidadosas». Más tarde esa noche, Sofía bajó sigilosamente las escaleras, atraída por voces que provenían del estudio de su padre. A través de la puerta entreabierta, vislumbró a su tía Isabela con un hombre que no reconoció, alto, vestido con ropa cara y ojos fríos como el acero. «La mayor tiene espíritu que necesita domarse», decía Isabela, «pero bien manejada traerá un precio de novia sustancial de la familia adecuada». «¿Y si resiste?»,
preguntó el hombre. La risa de Isabela fue como el estallido de cristal roto. Siempre hay formas de asegurar la obediencia, señor Maldonado. Siempre hay formas. Sofía retrocedió en silencio, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. En las sombras de la hacienda Río Azul, comprendió con una claridad repentina que ya no eran solo niños en duelo. Se habían convertido en mercancías en los cálculos despiadados de su tía. En las 2 semanas siguientes a la llegada de Isabela Vargas a la hacienda Río Azul, la plantación se transformó por completo. Desaparecieron los libros que Javier había animado a sus hijas a leer, reemplazados por manuales instructivos sobre el porte femenino adecuado. Los vestidos coloridos de las chicas fueron sustituidos por prendas sombrías y restrictivas que Isabela consideraba apropiadas para jóvenes damas en busca de partidos respetables. La resistencia de Sofía comenzó con actos pequeños de desafío, escondiendo los libros de su padre bajo tablones sueltos del piso, escribiendo a la luz de una vela después de que la casa se retirara al descanso. Pero Isabela demostró ser inquietantemente observadora. ¿Qué es esto? Y exigió una mañana, sosteniendo el diario de Sofía, descubierto durante una inspección de las habitaciones de las chicas, carabateando tonterías en lugar de practicar tu bordado. Sofía se mantuvo rígida, erguida como un roble. Esos son pensamientos privados, tía. Nada en esta casa es privado para mí, replicó Isabela, dejando caer el diario en la chimenea. Las llamas devoraron las páginas en un instante. La indulgencia de tu padre te ha hecho voluntariosa. Eso termina ahora. Al día siguiente, Sofía se encontró emparejada con Ezequiel Maldonado, el hombre del estudio, en un almuerzo en Nueva Orleans. Él tenía 43 años frente a sus 17. Era viudo con intereses en el comercio marítimo y conexiones políticas. Tu tía habla muy bien de tus capacidades domésticas, comentó Maldonado, sus ojos evaluando a Sofía como si inspeccionara ganado en un mercado. Mis intereses van más allá del ámbito doméstico. Señor, respondió Sofía con cuidado midiendo cada sílaba. La sonrisa de Maldonado no llegó a sus ojos. Un espíritu vivaz puede redirigirse con la guía adecuada. Más tarde, en el carruaje de regreso a la hacienda Río Azul, Isabela apretó la muñeca de Sofía con dolor. Animarás las atenciones del señor Maldonado. Su oferta liquidaría por completo las deudas de tu padre. Es mayor que lo que era mi padre, protestó Sofía. La edad trae sabiduría y conexiones, contraatacó Isabela. Tus nociones románticas son fantasías infantiles. Esa noche, Lucía encontró a Sofía en el jardín con lágrimas surcando su rostro. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? Y preguntó sentándose junto a su hermana en el banco de piedra. La tía Isabela pretende venderme como a uno de los trabajadores del campo, susurró Sofía. A un hombre que me mira como si fuera propiedad. El rostro de Lucía palideció como la luna. ¿Podríamos huir? ¿Y a dónde? ¿Con qué dinero? Sofía sacudió la cabeza. No las dejaré a ti y a Rosa atrás. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Tomás Rivera, el capataz que Isabela había contratado recientemente. Su reputación de brutalidad lo precedía, y varios trabajadores esclavizados ya llevaban marcas de su látigo. Señorita Sofía, señorita Lucía. Las saludó con un toque a su sombrero que no disimulaba el desprecio en sus ojos. Su tía las requiere en la casa principal. No deberían vagar sin supervisión. Mientras caminaban delante de él, Sofía sintió su mirada quemándole la espalda. La sensación de ser casada se intensificaba. Adentro, encontraron a Isabela con Rosa que sollozaba en silencio. Tu hermana fue atrapada dando comida a esa chica embarazada en los cuarteles, explicó Isabela con frialdad. Ana creo que se llama. Está a punto de dar a luz, dijo Rosa entre lágrimas, y le cortaron las raciones. Silencio, espetó Isabela. La gestión de los trabajadores no es tu preocupación. Como castigo no cenarás por una semana. Sofía dio un paso adelante. Ella tiene 13 años y tú la acompañarás en este castigo por cuestionar mi autoridad, terminó Isabela. Señor Rivera, asegúrese de que permanezcan en sus habitaciones esta noche. Mientras el capataz las escoltaba escaleras arriba, se inclinó cerca de Sofía. Tu tía me ha dado permiso para imponer disciplina como yo vea conveniente, señorita Sofía. Recuérdalo. Esa noche, Sofía oyó un alboroto desde los cuarteles de los trabajadores. Asomándose por su ventana, vio linternas moviéndose en la oscuridad. Ana estaba de parto, y por los movimientos frenéticos algo andaba mal. Sofía tomó una decisión. Deslizándose más allá del sirviente dormido que Isabela había apostado en el pasillo, recogió suministros médicos y se dirigió a los cuarteles. Si no podía escapar aún de los planes de su tía, al menos podía ofrecer la ayuda que pudiera. Al amanecer, Sofía regresó a la casa principal, exhausta, pero triunfante. Ana había dado a luz a 2 niños sanos, gemelos que lloraban con vigor, pero su pequeña victoria se evaporó
cuando encontró a Isabela esperándola en el vestíbulo de entrada, con Tomás Rivera a su lado. «Veo que la disciplina requiere una mano más firme», dijo Isabela, su voz más fría que una helada de enero. «Señor Rivera, haga los arreglos necesarios. Sofía partirá mañana hacia Nueva Orleans para quedarse con los Maldonado. Tal vez su supervisión resulte más efectiva que la mía». La mansión de los Maldonado en Nueva Orleans se erguía como una fortaleza contra el fondo de robles vivos cubiertos de musgo español. El carruaje de Sofía pasó por rejas de hierro forjado que se cerraron detrás de ella con un clangor ominoso y definitivo. La visita de 3 semanas que su tía había arreglado se sentía inconfundiblemente como un exilio, o peor, una inspección previa a la compra. La señora Winters, la ama de llaves severa, condujo a Sofía a una habitación bien amueblada en el segundo piso. «El señor Maldonado la espera para el té a las 4. Encontrará atuendos apropiados en el armario». Sofía abrió las puertas de caoba y descubrió vestidos mucho más elaborados que cualquier cosa que hubiera usado antes, todos en colores pálidos que enfatizaban la inocencia y la juventud. El mensaje pretendido era claro: la estaban empaquetando para una presentación. Cuando el reloj de abuelo en el pasillo dio las 4, Sofía descendió las escaleras en un vestido azul pálido que se sentía como un disfraz. Ezequiel Maldonado la esperaba en un salón con vista a un jardín manicureado. Señorita Vargas la saludó, su sonrisa ensayada. «Espero que se esté instalando cómodamente». «Las acomodaciones son generosas», respondió Sofía con cuidado. Maldonado gesticuló hacia el servicio de té. «Tu tía me dice que tienes talento para el pianoforte. Tal vez me honres con una interpretación después del té». La conversación prosiguió con una cortesía exasperante. Maldonado indagaba sobre su educación, sus habilidades domésticas, su salud, como si completara una lista de verificación. Sofía respondía con precisión igual, revelando nada de su turbulencia interior. Después de tocar varias piezas en el gran piano, se le permitió retirarse temprano para recuperarse del viaje. Una vez sola, comenzó una exploración sistemática de sus nuevos alrededores, probando qué puertas estaban cerradas con llave, qué ventanas podrían ofrecer escape si era necesario. Al tercer día de su estancia, Sofía descubrió la biblioteca, una vasta habitación con estanterías del piso al techo que habrían deleitado a su padre. Estaba examinando un volumen de Shakespeare cuando una voz la sobresaltó. La mayoría de las jóvenes damas prefieren novelas románticas a las tragedias del bardo. Sofía se volvió para encontrar a un hombre anciano observándola desde un sillón de cuero, delgado, elegantemente vestido, con ojos inteligentes que le recordaban dolorosamente a su padre. «Soy Eduardo Maldonado», se presentó, «tío de Ezequiel, y me temo un remanente no deseado en esta casa». «Sofía Vargas», respondió ella reemplazando el libro. «No pretendía intruir». «Tonterías. Pocos usan esta habitación ya, excepto yo». Gestió hacia la silla opuesta. «Dime, señorita Vargas, ¿cómo encuentras Nueva Orleans?» Algo en su manera, un interés genuino a diferencia de la evaluación calculadora de su sobrino, impulsó la honestidad de Sofía. «Hermosa, pero asfixiante, señor». La risa de Eduardo Maldonado no contenía mofa. Una descripción apta de la mayoría de las cosas hermosas en esta sociedad. Estudió su rostro. «Estás aquí como novia prospectiva para mi sobrino, supongo». El silencio de Sofía confirmó su sospecha. «Lo pensé», suspiró el anciano. «Ezequiel tiene requisitos específicos para su próxima esposa. Su primera pobre Margarita falló en proveer un heredero antes de que la tuberculosis se la llevara. Durante la semana siguiente, Sofía y Eduardo Maldonado formaron una alianza improbable. En sus reuniones diarias en la biblioteca, él reveló la historia de la familia Maldonado, incluyendo las prácticas comerciales despiadadas de Ezequiel y su desesperación por un heredero varón que asegurara su legado. «Tiene 2 hijas de su primer matrimonio», explicó Eduardo una tarde lluviosa, enviadas a un internado en Mobile inmediatamente después de la muerte de su madre. Las considera inversiones decepcionantes. La sangre de Sofía se heló. «¿Y qué hay de sus asociados comerciales? ¿Un tal señor Rivera, quizás?» La expresión de Eduardo se ensombreció. «Tomás Rivera, un individuo deplorable que maneja las transacciones más problemáticas de Ezequiel. Te aconsejo mantener distancia». Esa noche, incapaz de dormir, Sofía notó actividad inusual en el patio bajo su ventana. Hombres descargaban cajones de un vagón, moviéndose con la prisa furtiva de quienes evitan la detección. Entre ellos estaba Tomás Rivera, dirigiendo las operaciones con eficiencia brutal. A la mañana siguiente, Sofía fingió enfermedad para evitar el desayuno con Ezequiel. Una vez que la casa estuvo ocupada,
Se deslizó abajo para investigar los sótanos donde habían llevado los cajones. Usando un pasadizo que Eduardo había mencionado, avanzó por las áreas de los sirvientes y bajó escaleras de piedra que se volvían cada vez más húmedas. La puerta cerrada con llave en el fondo cedió ante un pasador para el cabello, un truco que su padre le había enseñado años atrás. Más allá no había bodegas de vino como esperaba, sino un área de retención con grilletes de hierro atornillados a la pared y el hedor inconfundible de la miseria humana. La mano de Sofía voló a su boca en horror. Los Maldonado estaban involucrados en el comercio ilegal de esclavos, importando africanos a pesar de la prohibición de 1808, manteniéndolos ocultos hasta que pudieran dispersarlos a plantaciones, alegando que eran hijos de trabajadores esclavizados existentes. Al volverse para huir, Sofía chocó contra una forma sólida. Tomás Rivera bloqueaba su salida, su expresión una mezcla de triunfo y malicia. La curiosidad es un rasgo peligroso en una joven dama, comentó aferrándole el brazo con dolor. El señor Maldonado estará muy decepcionado por tu comportamiento. Estará más preocupado porque las autoridades federales descubran esta operación, contraatacó Sofía, luchando por mantener la compostura. La risa de Rivera resonó contra las paredes de piedra. ¿Quién crees que protege operaciones como esta, señorita Vargas? Tu tía tenía razón. Necesitas una corrección significativa antes de que seas una esposa adecuada. Mientras la arrastraba escaleras arriba hacia el estudio de Ezequiel, Sofía se dio cuenta con creciente pavor de que su tía no la había enviado a Nueva Orleans solo como novia prospectiva. La había vendido a una pesadilla de la que quizás no hubiera despertar. Sofía se sentaba rígida en el pequeño escritorio de escritura en su habitación. Ahora efectivamente su prisión. Habían pasado 2 semanas desde su descubrimiento en los sótanos, y la reacción de Ezequiel Maldonado había sido peor de lo que anticipaba. En lugar de negar sus actividades ilegales, las detalló con orgullo escalofriante, junto con sus expectativas para Sofía como su futura esposa. Tu rol es simple, le había explicado, su voz tan fría como sus ojos. Proveer herederos, mantener una presencia social impecable y permanecer en silencio sobre asuntos comerciales que no te conciernen. Cuando Sofía amenazó con exponerlo, Maldonado solo sonrió. Tu tía ya ha recibido un adelanto sustancial por nuestro arreglo. Si demuestras ser poco cooperativa, las consecuencias caerán más pesadamente sobre tus hermanas. Ahora, Sofía escribía su carta semanal a Lucía y Rosa bajo la mirada vigilante de la señora Winters. Cada palabra era cuidadosamente censurada, cada súplica de ayuda disfrazada en observaciones inocentes sobre la sociedad de Nueva Orleans. Espero que esta carta las encuentre bien, escribió Sofía presionando con más fuerza en ciertas letras, un código que ella y Lucía habían desarrollado de niñas. El clima aquí sigue opresivo, aunque el señor Maldonado me asegura que una se acostumbra a la confinación de la vida citadina. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. La señora Winters la abrió y se volvió hacia Sofía. El señor Eduardo requiere su compañía en la biblioteca, señorita Vargas. La ama de llaves escoltó a Sofía escaleras abajo, donde Eduardo Maldonado esperaba entre sus libros. Desde su confrontación con Ezequiel, se le había prohibido visitar la biblioteca sola, una crueldad particular dada su amor por la lectura. Gracias, señora Winters. Tocaré cuando la señorita Vargas deba regresar a su habitación, dijo Eduardo, despidiendo a la ama de llaves con autoridad ensayada. Cuando quedaron solos, la fachada de interés casual del anciano cayó. Estás en grave peligro, niña, dijo en voz baja. Ezequiel planea acelerar el cronograma de la boda. El anuncio aparecerá en el periódico del sábado. Sofía sintió que la sangre se le escapaba del rostro, pero no ha habido propuesta formal. El arreglo con tu tía constituye un contrato vinculante en su visión. La ceremonia está fijada para dentro de 3 semanas. No puedo, comenzó Sofía, su voz quebrándose. Escucha con atención, interrumpió Eduardo echando un vistazo a la puerta. Ezequiel parte mañana hacia Mobile por negocios. Es tu única oportunidad. De dentro de su chaleco sacó una pequeña llave y una carta doblada. Esto abre la puerta del jardín. Lleva solo lo que puedas esconder discretamente. La carta contiene instrucciones y suficiente dinero para asegurar pasaje al norte. ¿Por qué me ayudarías?, susurró Sofía, ocultando los objetos en su manga. La expresión de Eduardo se suavizó. Fallé en proteger a otros de la crueldad de mi sobrino. Tal vez este pequeño acto equilibre la balanza antes de que me encuentre con mi creador. Esa noche Sofía apenas durmió.
su mente corriendo entre esperanza y terror. Si escapaba, ¿qué pasaría con Lucía y Rosa? Pero si permanecía y se convertía en la esposa de Ezequiel, ¿qué horrores aguardaban a las 3? El amanecer trajo reportes de que Ezequiel había partido efectivamente hacia Mobile. A media mañana, Sofía había escondido un cambio de ropa y el dinero de Eduardo bajo su chal. Mientras se dirigía hacia el jardín, una voz familiar la congeló en el lugar. ¿A dónde va, señorita Vargas? Tomás Rivera salió de una habitación adyacente, bloqueando su camino. Sofía se obligó a permanecer calmada. Solo al jardín por aire fresco, señor Rivera. La señora Winters dio permiso. La sonrisa de Rivera nunca llegó a sus ojos. Extraño que necesites tal bulto para un simple paseo por el jardín. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Una joven mujer esclavizada entró corriendo, su expresión frenética. «Fuego en los establos, señor Rivera. Los caballos». Rivera dudó, dividido entre su sospecha hacia Sofía y la emergencia. «Quédate donde estás», ordenó antes de correr hacia el alboroto. Sofía aprovechó el momento, deslizándose por la puerta lateral hacia el jardín. La llave funcionó suavemente en la cerradura de la puerta, y de repente estaba en un callejón angosto detrás de la mansión. Siguiendo las instrucciones de Eduardo, se dirigió hacia los muelles, manteniendo la cabeza baja y el paso sin prisa a pesar del latido ensordecedor de su corazón. El puerto bullía de actividad, marineros cargando mercancía, mercaderes regateando precios, viajeros abordando barcos con destino a puertos a lo largo de la costa atlántica. Sofía localizó el barco que Eduardo había identificado, la Estrella del Norte, con sus cubiertas ocupadas en preparativos de partida. Al acercarse a la pasarela, una mano áspera le aferró el brazo. «Te encontré», asiseó Rivera en su oído. «Tu pequeña distracción con los establos fue astuta, pero insuficiente». El grito de ayuda de Sofía se perdió en el ruido del puerto mientras Rivera la arrastraba hacia un carruaje esperando. Justo cuando la forzaba adentro, una voz autoritaria cortó el alboroto. «Suelte a esa joven inmediatamente». Un oficial uniformado se acercó, flanqueado por 2 hombres armados. El agarre de Rivera se apretó dolorosamente. «Esto es un asunto privado, señor. La chica está bajo la protección de mi empleador. Tengo una orden respecto a actividades ilegales en la propiedad de los Maldonado», replicó el oficial, produciendo un documento oficial. «Y esta joven puede tener información pertinente para nuestra investigación». La duda de Rivera le dio a Sofía la apertura que necesitaba. Retorciéndose de su agarre, tropezó hacia los oficiales. «Está involucrado en el comercio ilegal de esclavos. Hay evidencia en los sótanos de la mansión Maldonado». El oficial estabilizó a Sofía. Luego señaló a sus hombres para que apresaran a Rivera, quien ya alcanzaba un arma oculta. «Señorita Vargas, presumo, recibimos inteligencia sobre su situación de una fuente más inesperada». Mientras Rivera era sometido y llevado, Sofía se volvió hacia la Estrella del Norte. En su cubierta estaba Eduardo Maldonado, apoyándose pesadamente en un bastón, pero sonriendo con calidez genuina. Levantó la mano en un gesto de despedida. Luego se volvió para hablar con una joven mujer que estaba a su lado, una mujer que, incluso a distancia, guardaba un parecido impactante con el retrato de la difunta esposa de Ezequiel, que colgaba en el salón de la mansión. «La hermana de Margarita Maldonado», explicó el oficial, siguiendo la mirada de Sofía. «Ha estado recolectando evidencia contra su cuñado durante años, después de sospechar juego sucio en la muerte de su hermana». Mientras la realidad de su escape estrecho la inundaba, Sofía aferró el brazo del oficial. «Mis hermanas siguen en la hacienda Río Azul con mi tía. Necesitan protección inmediata». «Ya está en marcha, señorita Vargas», respondió el oficial. «Otro destacamento fue despachado esta mañana». En ese momento, parada en medio del caos del puerto de Nueva Orleans, Sofía sintió algo que casi había olvidado: los primeros brotes frágiles de esperanza. El viaje al norte hacia Boston tomó 17 días. Un período de animación suspendida en el que Sofía existía entre mundos. El barco se mecía bajo sus pies, mientras las maderas crujían y la salpicadura de agua salada empañaba a través de las portillas abiertas. Compartía un camarote estrecho con 3 mujeres más: la viuda de un misionero regresando de las Indias Occidentales, una costurera buscando empleo en el norte, y una mujer mayor callada que decía poco, pero observaba todo con ojos astutos. «Estás huyendo de algo», observó la mujer mayor, la señora Harlow, en su 7ª noche en el mar, hablando lo suficientemente bajo para que solo Sofía la oyera. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó Sofía, sus dedos alcanzando automáticamente el medallón que contenía miniaturas de sus hermanas. La sonrisa de la señora Harlow no contenía juicio.
Reconocí la mirada. Yo la llevé una vez. Gradualmente, Sofía compartió su historia. No toda, pero lo suficiente. La señora Harlow tenía conexiones en los círculos abolicionistas de Boston y prometió introducciones al llegar. Hay gente que puede ayudar a localizar a tus hermanas, si las autoridades no han asegurado ya su seguridad. Cuando finalmente atracaron en Boston, Sofía pisó suelo norteño por primera vez. El aire de septiembre era crujiente con la aproximación del otoño. El bullicio de la ciudad abrumó sus sentidos después de semanas en el mar. El traqueteo de ruedas de carretas en los adoquines, vendedores llamando sus mercancías, la pura variedad de acentos y lenguas que la rodeaban. La señora Harlow guió a Sofía a una casa de huéspedes modesta, dirigida por una mujer cuáquera llamada Ruth Pennington, quien ofrecía refugio a mujeres en circunstancias difíciles. «Quédate aquí mientras hacemos indagaciones», aconsejó la señora Harlow. Boston tiene ojos y oídos que llegan lejos al sur. Los días se extendieron en semanas, mientras Sofía esperaba noticias. Se ocupaba ayudando a Ruth con las cuentas de la casa de huéspedes y enseñando alfabetización básica a una joven sirvienta irlandesa que quería escribir cartas a casa. Cada noche escaneaba los periódicos en busca de menciones a la investigación de los Maldonado, encontrando solo referencias breves a irregularidades en ciertas operaciones de envío en Nueva Orleans. En un martes lluvioso de principios de octubre, Sofía regresó del mercado para encontrar a Ruth esperándola en el vestíbulo de entrada, sus facciones normalmente compuestas animadas con excitación. «Llegó un telegrama mientras estabas fuera», anunció la mujer mayor, presionando el papel en la mano de Sofía. Los dedos de Sofía temblaron al leer el mensaje telegráfico. Sujeto asegurado. Parando llegando. Boston. 14 de octubre. Parando. Encuentro estación central, mediodía, parando, mariscal. «Están vivas», susurró Sofía, las lágrimas empañando las palabras. «Mis hermanas vienen aquí». Ruth le apretó el hombro con gentileza. «La misericordia de Dios no conoce límites, niña. Ahora preparemos su llegada». Los próximos 10 días pasaron en un torbellino de actividad, mientras Sofía ayudaba a preparar acomodaciones para Lucía y Rosa. Las conexiones de Ruth aseguraron espacio adicional en una casa vecina, mientras la señora Harlow arreglaba introducciones a familias que podrían proveer empleo o oportunidades educativas. El 14 de octubre, Sofía se paraba en la plataforma de la estación central, el corazón latiéndole con fuerza, mientras cada tren entrante descargaba a sus pasajeros. Cuando el tren del mediodía de Baltimore finalmente llegó, expulsando vapor a través de la plataforma, Sofía escaneó la multitud con intensidad desesperada. «¡Sofía!». La voz cortó el cacofónico bullicio de la estación como un faro a través de la niebla. Rosa irrumpió de la multitud, su rostro más delgado de lo que Sofía recordaba, pero iluminado con alegría. Detrás de ella venía Lucía, más contenida pero sonriendo, acompañada por un hombre de rostro severo a quien Sofía reconoció como el mariscal federal que había intervenido en el puerto de Nueva Orleans. La reunión se disolvió en lágrimas y risas, mientras las hermanas se aferraban unas a otras. Cuando finalmente se separaron, el mariscal Jennings proporcionó la explicación que Sofía había estado aguardando. «Llegamos a la hacienda Río Azul 2 días después de tu escape», explicó mientras se acomodaban en una esquina tranquila de la estación. «Tu tía ya había huido, llevándose lo que valiosos podía cargar. El capataz, un asociado de Rivera, resistió el arresto y fue abatido en el enfrentamiento subsiguiente». «¿Y las personas esclavizadas en la hacienda Río Azul?», preguntó Sofía. «Bajo protección de la corte hasta que se determine la propiedad legal. La evidencia sugiere que tu padre pretendía la emancipación para muchos». Lucía apretó la mano de Sofía. El abogado de papá tenía copias de documentos que la tía Isabela decía que estaban perdidos. Ha estado ayudando a las autoridades. «¿Qué pasa con Ezequiel Maldonado?», preguntó Sofía, el nombre aún enviando un escalofrío a través de ella. La expresión del mariscal Jennings se ensombreció. «Arrestado al regresar a Nueva Orleans. La evidencia recuperada de sus sótanos fue sustancial. El juicio está fijado para diciembre, aunque dudo que enfrente las consecuencias completas que sus crímenes merecen. Hombres de su posición rara vez lo hacen». Esa noche, en la seguridad del salón de Ruth Pennington, Lucía y Rosa llenaron los vacíos de su experiencia después de la partida de Sofía. La crueldad de Isabela se había intensificado, particularmente hacia Rosa, quien había sido confinada al ático después de intentar advertir a Ana sobre planes para vender a sus gemelos recién nacidos. «Les dijo a todos en la sociedad de Nueva Orleans que habías tenido un colapso nervioso», explicó Lucía, «que estabas recibiendo tratamiento con los Maldonado antes de la boda.
Rosa, acurrucada junto a Sofía en el sofá, añadió: «La noche antes de que llegaran los mariscales la oí con ese capataz horrible. Planeaban declararme inestable también, ya que no había ofertas adecuadas para Lucía». Sofía abrazó a sus hermanas más cerca, la plena magnitud de su escape estrecho inundándola. «Estamos seguras ahora», susurró, aunque las palabras se sentían frágiles contra la enormidad de lo que habían soportado. Más tarde, sola con Ruth en la cocina, Sofía confrontó la realidad de su situación. «No tenemos hogar, ni ingresos, ni protector según los estándares de la sociedad. ¿Cómo construimos una vida de la nada?». Las manos curtidas de Ruth continuaron amasando la masa de pan con ritmo constante. «Tienen educación, inteligencia y unas a otras. En Boston, eso no es nada». Levantó la vista, su mirada directa. «El camino no será fácil, pero te sorprendería cuántos lo han recorrido antes que ustedes y han encontrado su camino hacia algo mejor que mera supervivencia». Esa noche, Sofía escribió en su nuevo diario, un regalo de la señora Harlow para reemplazar el que Isabela había quemado. En letra cuidadosa, registró su historia tal como la conocía hasta ahora, determinada a que la verdad no se perdiera en el tiempo o en una conveniente desaparición. «Las hermanas Vargas no terminan aquí», escribió mientras la medianoche se aproximaba. «Esto es meramente el comienzo de una historia diferente a la que se nos prescribió, y esta vez seremos las autoras». Boston, en el otoño tardío, reveló un rostro diferente a las hermanas Vargas que Nueva Orleans jamás les había mostrado. La ciudad se movía a un ritmo implacable, industrial, comercial, intelectual, con poca paciencia para la gentileza sureña o el ocio. Mientras la lluvia fría azotaba las ventanas de sus habitaciones modestas, Sofía, Lucía y Rosa confrontaban las realidades prácticas de su nueva existencia. «Tenemos fondos suficientes para aproximadamente 3 meses», explicó Sofía una noche, revisando la asistencia financiera proporcionada por las autoridades federales como restitución parcial, mientras el caso de la hacienda Río Azul procedía por las cortes. «Después de eso, debemos ser autosuficientes». Rosa, que siempre había sido resguardada de tales preocupaciones, parecía abatida. «¿Qué podemos hacer nosotras? No nos entrenaron para nada útil». «Eso no es del todo cierto», contradijo Lucía, su pragmatismo natural emergiendo. Sofía escribe bellamente. «Tengo algo de habilidad con números y gestión doméstica, y tú, Rosa, tienes tu música». Sofía asintió pensativa. «La educación de papá fue más completa que la que reciben la mayoría de las chicas. Solo necesitamos traducirla en habilidades comercializables. Dentro de una semana su plan tomó forma». Sofía aseguró un puesto como copista en una editorial local a través de las conexiones de Ruth Pennington. El trabajo era tedioso, transcribiendo manuscritos en copias limpias para los tipógrafos, pero proporcionaba ingresos estables y acceso a los círculos literarios de Boston. Lucía, mostrando una asertividad inesperada, se acercó al dueño de un establecimiento respetable de bienes secos, quien había lamentado sus desafíos de contabilidad dentro del oído de Ruth. Su demostración de habilidades contables le ganó 3 tardes de trabajo semanales, con promesa de más si demostraba competencia. El camino de Rosa resultó más desafiante. A los 14 años era demasiado joven para empleo formal, pero lo suficientemente mayor para sentir el peso de la dependencia. La solución llegó inesperadamente cuando se hizo amiga de la hija joven de su arrendadora, quien luchaba con sus lecciones de piano. «Podría enseñar a principiantes», propuso Rosa después de guiar exitosamente a la niña a través de una pieza simple. «Niños de familias que no pueden pagar instructores de música prestigiosos». Para el Día de Acción de Gracias, las hermanas habían establecido un punto de apoyo tenue en la sociedad de Boston, no como debutantes o novias potenciales, sino como mujeres trabajadoras cuyas habilidades tenían un valor modesto en el mercado. Su círculo se expandió más allá de la casa de huéspedes de Ruth, para incluir a otras mujeres independientes, una costurera viuda, una médica mujer que había estudiado en Europa, y varias maestras de la escuela cuáquera local. «Son afortunadas de haber llegado cuando lo hicieron», comentó la doctora Elena Blackwell durante una reunión de domingo por la tarde en la casa de la médica. Hace 20 años, sus opciones habrían sido mucho más limitadas. Sofía, que había estado revisando un manuscrito sobre la salud de las mujeres que la doctora Blackwell esperaba publicar, levantó la vista con interés. «¿Las cosas están cambiando tanto de verdad?» «Incrementalmente», respondió la doctora, «aunque nunca lo suficientemente rápido para aquellas atrapadas en la transición». La conversación giró hacia el creciente movimiento por los derechos de las mujeres, con un debate acalorado sobre la reciente convención de Seneca Falls y su controvertida declaración de sentimientos.
Sofía escuchó atentamente, reconociendo un marco para entender las injusticias que había experimentado, no como desgracias personales aisladas, sino como inequidades sistemáticas incrustadas en la ley y la costumbre. Esa noche, caminando de regreso a casa por calles iluminadas por lámparas de gas recién instaladas, Sofía sintió un cambio en su percepción. El terror de su escape de Luisiana había retrocedido algo, reemplazado por aspiraciones tentativas más allá de la mera supervivencia. Me han invitado a una serie de conferencias en el Instituto Franklin, les dijo a sus hermanas mientras se preparaban para dormir en su habitación compartida. La doctora Blackwell dice que ocasionalmente admiten mujeres, aunque debemos sentarnos separadas. Lucía sonrió, quitándose los pasadores del cabello. El señor Hanover me ofreció horas adicionales en la tienda. Su negocio se expande y valora mi enfoque metódico, como lo puso. Rosa, ya en su camisón de noche, se sentó con las piernas cruzadas en la cama que compartían. La señora Pennington dice que puedo usar el salón para lecciones de música 3 tardes semanales. Cree que atraerá a huéspedes respetables. Sus modestos triunfos crearon un momento de alegría tranquila, interrumpido por un golpe en su puerta. Ruth estaba afuera, su expresión grave. Llegó un telegrama para ti, Sofía, de Nueva Orleans. El papel amarillo tembló en las manos de Sofía al leer. Maldonado escapó de la custodia. Parando Rivera. A un prófugo. Parando ejercer extrema precaución. Parando Mariscal. El calor de la habitación pareció desvanecerse instantáneamente. Rosa aferró el brazo de Lucía mientras Sofía leía el mensaje 2 veces más, como si las palabras pudieran reorganizarse en configuraciones menos amenazantes. ¿Qué significa esto para nosotras?, preguntó Lucía finalmente, su voz apenas un susurro. Sofía dobló el telegrama con cuidado deliberado. Significa que nuestro pasado no está tan atrás como esperábamos. Ruth, que había permanecido en el umbral, dio un paso adelante. Alertaré a nuestros amigos en la comunidad. Hay precauciones que podemos tomar. Los días siguientes trajeron nuevas rutinas moldeadas por una vigilancia intensificada. Las hermanas nunca viajaban solas, variaban sus rutas entre casa y trabajo, y mantenían comunicación regular con una red de aliados. La doctora Blackwell arregló que un estudiante de medicina fornido escoltara a Sofía de regreso de sesiones tardías en la editorial, mientras el señor Hanover insistía en que Lucía usara el vagón de entregas de la tienda en lugar de caminar. A pesar de estas protecciones, la ansiedad se filtraba en sus vidas diarias, un corriente subterránea constante bajo su creciente adaptación a la vida urbana norteña. Sofía se encontraba escaneando multitudes en busca de rostros sureños familiares, mientras Rosa desarrollaba la costumbre de revisar cerraduras de ventanas múltiples veces antes de dormir. No podemos vivir así indefinidamente, declaró Sofía después de una semana particularmente difícil, cuando rumores de hombres sureños haciendo indagaciones en su vecindario las habían obligado a permanecer adentro por 2 días. Necesitamos información más definitiva. A través de las conexiones de la doctora Blackwell, Sofía arregló correspondencia con un periodista comprensivo en Nueva Orleans que proporcionaba actualizaciones discretas sobre el caso Maldonado. Sus cartas pintaban un panorama perturbador de corrupción y obstrucción, rodeando la investigación. La riqueza de Maldonado ha comprado lealtad significativa, leía un despacho. Testigos retractan, evidencia desaparece y funcionarios desarrollan repentinamente lapsos convenientes en la memoria. La justicia se mueve con dolorosa lentitud cuando se opone por tales recursos. En una mañana amarga de enero, mientras Sofía esperaba en el Instituto Franklin por una conferencia sobre innovaciones recientes en vapor, un caballero corpulento en un abrigo de lana fina se acercó a su asiento en la sección de mujeres. Señorita Vargas, presumo, indagó su acento de Boston pronunciado. Samuel Gardner. He estado correspondiendo con el mariscal Jennings respecto a su situación. Sofía se tensó, echando un vistazo hacia las salidas. Gardner notó su aprensión y continuó en voz baja. Represento ciertos intereses industriales norteños, buscando oportunidades de inversión en la reconstrucción de infraestructura sureña, tras la eventual resolución de tensiones regionales. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo, respondió Sofía con cautela. La sonrisa de Gardner fue breve pero genuina. La plantación de tu padre ocupa una ubicación estratégica, cerca de expansiones propuestas de ferrocarril. Nuestro consorcio está preparado para comprar la hacienda Río Azul a un precio justo una vez que la propiedad legal esté claramente establecida. Esto les proporcionaría a ti y a tus hermanas seguridad financiera, y lo más pertinente, eliminaría cualquier motivo económico para acoso de aquellos que actualmente codician su herencia. La proposición era inesperada pero no unwelcome. Para febrero,
A través de un arreglo legal complejo involucrando abogados norteños y proxies sureños, las negociaciones para la venta de la hacienda Río Azul comenzaron. Sofía insistió en dos condiciones no negociables: compensación justa para las personas esclavizadas que recibirían su libertad cuando la venta concluyera, y prosecución de Isabela Vargas por su conspiración criminal con Ezequiel Maldonado. Tus condiciones hacen esta transacción considerablemente más complicada, observó Gardner durante una reunión en su suite de hotel, donde Lucía había insistido en acompañar a Sofía. La justicia a menudo complica los negocios, respondió Sofía con ecuanimidad, pero creo que tu consorcio aún encontrará el arreglo rentable. Mientras el invierno cedía a regañadientes al primavera, las hermanas Vargas establecieron una nueva normalidad. Su trabajo proporcionaba ingresos modestos pero estables. Su círculo social se expandió a través de la iglesia y reuniones intelectuales, y la amenaza inmediata de Nueva Orleans parecía retroceder mientras los procesos legales avanzaban. Entonces, en una tarde mansa de abril, Sofía regresó de la editorial para encontrar a Ruth esperándola en la entrada de la casa de huéspedes, su expresión una mezcla de preocupación y excitación contenida. «Tienes visitas», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Están esperando en el salón». Sofía entró, momentáneamente cegada por la transición de la brillante luz primaveral al interior más tenue. Cuando su visión se ajustó, se encontró frente a Eduardo Maldonado y una joven mujer que no reconoció. «Perdona la intrusión inesperada», dijo Eduardo levantándose de su asiento con la ayuda de su bastón. «Pero las circunstancias necesitan discreción». La joven se puso de pie también, extendiendo su mano. «Soy Catalina Maldonado, hija de Ezequiel. Necesitamos tu ayuda, y creo que podemos ofrecer asistencia a cambio». El salón de la casa de huéspedes de Ruth Pennington había presenciado muchas conversaciones serias, pero pocas tan trascendentales como la que se desarrollaba esa tarde de abril. Sofía se sentó rígida en el sofá de crin de caballo, estudiando a Catalina Maldonado, una joven esbelta de quizás 20 años, con ojos inteligentes que le recordaban incómodamente a Ezequiel. «Mi padre ha reconstituido su red», explicó Catalina, su voz estable a pesar de la gravedad de sus palabras. «No solo las operaciones de comercio ilegal, sino sus alianzas políticas y conexiones comerciales. Los cargos en su contra casi ciertamente serán desestimados para el verano». Eduardo Maldonado, viéndose más frágil de lo que Sofía recordaba, asintió sombríamente. «Testigos han sido intimidados o sobornados. Evidencia ha desaparecido de custodia oficial. El fiscal federal asignado al caso fue repentinamente reasignado al territorio de Minnesota». Sofía apretó las manos en su regazo. «¿Y Isabela Vargas?» «Liberada bajo fianza arreglada por un benefactor anónimo», respondió Catalina. «Ha sido vista regularmente en la residencia de mi padre en Nueva Orleans». Las implicaciones se asentaron como un peso físico. A pesar de sus precauciones, su distancia, sus raíces crecientes en Boston, la amenaza no había disminuido, solo se había reagrupado. «¿Por qué han venido a nosotras?», preguntó Sofía, sospecha tiñendo su tono. «Catalina, eres hija de Ezequiel. ¿Por qué traicionarías a tu propio padre?». La compostura de Catalina se fracturó ligeramente, revelando un atisbo de dolor enterrado. «Mi hermana Margarita murió el año pasado en nuestro internado en Mobile. El informe oficial alegó fiebre tifoidea, pero recibí una carta de su amiga describiendo síntomas consistentes con envenenamiento». Su voz se endureció. «2 semanas antes, Margarita me había escrito sobre descubrir documentos en el estudio de nuestro padre durante las vacaciones. Documentos detallando cómo nuestra madre había sido sistemáticamente envenenada cuando comenzó a cuestionar sus prácticas comerciales». Eduardo colocó una mano estabilizadora en el hombro de Catalina. «Ezequiel considera a sus hijos como propiedad, activos para desplegar en ventaja o eliminar si se convierten en pasivos». Catalina se volvió inconveniente cuando empezó a hacer preguntas sobre la muerte de su hermana. Ruth, que había estado observando en silencio, habló por primera vez. «Estás en peligro tú misma ahora». «Peligro inmediato», Catalina confirmó. «Huí de Mobile hace 3 semanas, cuando supe que mi padre había arreglado un matrimonio para mí con uno de sus asociados comerciales, un hombre 40 años mayor que yo, con reputación de disciplinar esposas jóvenes hasta tumbas tempranas». Sofía intercambió miradas con Ruth, reconociendo el patrón familiar, el mismo destino que Isabela había planeado para ella con el propio Blackwood. «¿Qué proponen?», preguntó Sofía finalmente. Eduardo sacó varios papeles doblados de su abrigo. «Tenemos evidencia, registros financieros, correspondencia, manifiestos de envío documentando no solo el comercio ilegal de esclavos,
sino sobornos extensivos a funcionarios. Estos documentos son insuficientes por sí solos, pero combinados con lo que los investigadores federales ya tienen, ¿por qué no llevar esto directamente a las autoridades?, desafió Sofía. La risa de Catalina no contenía humor. Lo intentamos. El primer mariscal que abordamos estaba en la nómina de mi padre. Apenas escapamos de la reunión. Se inclinó adelante, su mirada intensa. Pero tu conexión con el mariscal Jennings proporciona una línea directa a aquellos en el Departamento de Justicia que permanecen incorruptos, y entonces la propuesta que delinearon era audaz y peligrosa. Sofía usaría su canal de comunicación establecido con el mariscal Jennings para arreglar una transferencia segura de evidencia, mientras Catalina proporcionaría testimonio sobre las operaciones criminales de su padre, incluyendo detalles que solo una insider podría saber. Después de todo, podría ser una trampa elaborada, señaló Lucía, siempre la más cautelosa de las tres. ¿Y si Catalina está trabajando realmente para su padre, tratando de atraernos? Rosa, que había crecido notablemente en los meses desde su escape, sacudió la cabeza. Creo en su historia. El patrón coincide con todo lo que experimentamos con la tía Isabela. El control, la eliminación de mujeres inconvenientes, la corrupción de autoridades. Sofía paseó por la pequeña habitación, pesando posibilidades y consecuencias. Si no hacemos nada, Maldonado y Isabela eventualmente nos encontrarán. Si actuamos y fallamos, aceleramos esa confrontación. ¿Y si tenemos éxito?, preguntó Lucía suavemente. Entonces quizás podamos comenzar de verdad un nuevo capítulo, respondió Sofía, sin mirar constantemente por encima del hombro. La mañana siguiente trajo complicaciones inesperadas cuando la editorial de Sofía le asignó un proyecto de transcripción urgente que requería horas tardías por la semana entrante. Lucía se ofreció a reunirse con Catalina en su lugar, argumentando que su horario de tarde en la tienda de bienes secos ofrecía más flexibilidad. No me gusta dividir nuestras fuerzas, se inquietó Sofía mientras Lucía se preparaba para partir al lugar de reunión designado, una pequeña casa de reuniones cuáquera, donde Catalina había arreglado santuario temporal. Somos más fuertes cuando perseguimos múltiples caminos, respondió Lucía con confianza recién encontrada. Además, siempre he sido la mejor juez de carácter. Pasaron 3 días en un torbellino de actividades coordinadas. Sofía redactó mensajes codificados con cuidado a Jennings, mientras Lucía se reunía regularmente con Catalina para compilar y organizar la evidencia. Rosa, probando ser inesperadamente ingeniosa, estableció una red de vigías entre los niños del vecindario que tutoraba en música, ofreciendo pequeñas recompensas por reportes de extraños preguntando por las hermanas Vargas. El jueves por la noche, mientras Sofía caminaba de regreso de la editorial, acompañada por el estudiante de medicina de la doctora Blackwell, uno de los jóvenes centinelas de Rosa corrió hacia ellas, sin aliento por la urgencia. Señorita Sofía, hombres preguntando por usted en la taberna Wilson, hombres sureños con ropa elegante. Sofía presionó un penique en la mano del chico. Gracias, Timothy. Ve directo a casa ahora. En lugar de regresar a la casa de huéspedes, Sofía dirigió a su escolta a la residencia de la doctora Blackwell, donde una reunión de emergencia se ensambló dentro de la hora. Catalina llegó última, escoltada por 2 hombres cuáqueros fornidos que se habían autodesignado sus protectores. El cronograma se ha acelerado, anunció Sofía a los aliados reunidos. Los hombres de Maldonado están en Boston. Necesitamos mover la evidencia y a Catalina a custodia federal inmediatamente. La doctora Blackwell, cuya compostura permanecía inquebrantable incluso en crisis, delineó el plan ajustado. He recibido palabra de que el mariscal Jennings puede encontrarnos en Baltimore mañana. He arreglado credenciales médicas para Catalina para viajar como mi asistente, con los documentos ocultos en textos médicos. ¿Qué hay de tus hermanas?, preguntó Catalina a Sofía. Permanecerán aquí bajo protección, respondió Sofía firmemente. No arriesgaré a todas en el mismo viaje. La habitación estalló en objeciones superpuestas, Lucía insistiendo en acompañar a Sofía, Rosa negándose a ser dejada atrás, Ruth argumentando por casas seguras diferentes para cada hermana. Finalmente la voz de Eduardo Maldonado cortó el caos. Ellos conocen mejor el rostro de Sofía, declaró con autoridad sombría. Ella es el objetivo principal. Las hermanas deberían tomar rutas separadas a Baltimore con compañeros diferentes y disfraces. Para la medianoche, la estrategia revisada estaba establecida. Sofía viajaría abiertamente en tren con la doctora Blackwell y Catalina, atrayendo deliberadamente atención como señuelo.
Mientras tanto, Lucía viajaría en carruaje privado con Eduardo por caminos secundarios, llevando la evidencia real. Rosa, a pesar de vehementes protestas, permanecería en Boston bajo la protección de la extensa red cuáquera de Ruth, hasta que llegara palabra de que las otras habían alcanzado seguridad. Mientras el amanecer rompía el viernes, Sofía abrazó a sus hermanas en la cocina de la casa de huéspedes, el aroma familiar de la panadería de Ruth, rodeándolas una última vez antes de su separación. 3 días, prometió Sofía, sosteniendo el rostro surcado de lágrimas de Rosa entre sus palmas. 3 días y esto terminará. El viaje comenzó según el plan. Sofía abordó el tren de la mañana con la doctora Blackwell y Catalina, las tres vestidas como correspondía a una respetada médica viajando con parientes femeninas. Desde la esquina de su ojo, Sofía notó a 2 hombres bien vestidos abordando el mismo vagón, sus acentos sureños audibles, mientras discutían inversiones en madera lo suficientemente alto para ser oídos. Por 2 horas, el juego de observación silenciosa continuó. Los hombres sureños mantenían conversación casual, mientras miraban periódicamente hacia el grupo de Sofía. La doctora Blackwell parecía absorta en una revista médica mientras Catalina miraba demuremente por la ventana. Sofía fingía dormitar, todos sus sentidos alerta al sutil ajedrez que se desarrollaba en el vagón mecido. En la estación de Wilmington, donde los pasajeros desembarcaban para refrescos, la dinámica cambió. Uno de los hombres se acercó directamente a Sofía, tocando su sombrero con cortesía exagerada. «Señorita Vargas, ¿no es así? Tomás Rivera envía sus saludos». Sofía sintió que Catalina se tensaba a su lado, pero mantuvo la compostura. «Creo que se equivoca, señor. Mi nombre es Bennett, sobrina de la doctora Bennett». Y el hombre sonrió revelando un diente de oro. «Mi error, madam. Se parece notablemente a alguien de mi conocimiento». Se retiró para reunirse con su compañero, quien ahora las observaba con interés disimulado. «Lo saben», susurró Catalina al reabordar. «De alguna manera lo saben». La expresión de la doctora Blackwell permaneció impasible. «Mantengan la calma. La estación de Baltimore tendrá agentes federales esperando. Somos simplemente la distracción. ¿Recuerdan?» Mientras el tren se aproximaba a la frontera de Maryland, los pensamientos de Sofía se volvieron hacia Lucía y Eduardo, viajando separadamente con la evidencia crucial. ¿Habrían encontrado vigilancia similar? ¿Estaban a salvo adelante? ¿O su modo de transporte más lento los ponía en mayor riesgo? El silbato del tren perforó sus reflexiones al aproximarse a la parada programada final, antes de Baltimore. Sofía miró por la ventana a la pequeña estación rural, poco más que una plataforma junto a una torre de agua, donde el tren repostaría suministros. Mientras el tren desaceleraba, notó actividad inusual en la plataforma. Varios hombres en ropa no descriptiva posicionados a intervalos, su atención enfocada intensamente en el tren aproximándose. Cuando el compañero del diente de oro se levantó abruptamente y se movió hacia la parte trasera del vagón, una certeza fría se asentó en el estómago de Sofía. «Nos tomarán aquí», murmuró a la doctora Blackwell. Antes de llegar a Baltimore, la médica asintió casi imperceptiblemente, luego se inclinó cerca de Catalina. «Cuando cree la distracción, ambas muévanse hacia adelante a través de los vagones. No paren, no miren atrás». Antes de que Sofía pudiera preguntar qué distracción, el tren se sacudió hasta detenerse por completo. El diente de oro se levantó, sus manos deslizándose dentro de su chaqueta. En el mismo momento, «Doctora», la Blackwell se puso de pie de un salto, balanceando su pesada bolsa médica en un arco amplio que atrapó al hombre cuadradamente en la cara. «Ahora», gritó mientras el caos estallaba en el vagón. Sofía agarró el brazo de Catalina, jalándola hacia la salida delantera mientras los pasajeros se dispersaban en confusión. Detrás de ellas, la voz de la doctora Blackwell se elevó en comando, invocando autoridad médica para controlar la situación que había creado. Las 2 jóvenes empujaron a través de puertas conectadas al siguiente vagón, luego al siguiente, moviéndose contra el flujo de pasajeros curiosos dirigiéndose hacia el alboroto. Sofía captó atisbos de la plataforma a través de ventanas mientras pasaban, hombres intentando abordar mientras el conductor bloqueaba su camino, exigiendo identificación. «Casi lo logramos», jadeó Sofía al alcanzar el vagón de pasajeros delantero. Más allá solo yacía el tender y la locomotora. Al irrumpir a través de la puerta final, el maquinista se volvió sorprendido, su rostro manchado de hollín. «Señoras, no pueden estar aquí. Asunto federal», declaró Catalina con autoridad notable. «Esos hombres intentando abordar son fugitivos de la justicia». Ya sea convencido por su tono o simplemente confundido, el maquinista dudó lo suficiente para que Sofía divisara lo que buscaba: una escalera de mantenimiento llevando al techo del tender.
Arriba, ordenó Sofía a Catalina, impulsándola hacia los peldaños. Cruzaremos por encima. Mientras Catalina trepaba, gritos desde atrás confirmaron que sus perseguidores habían roto a través. Sofía la siguió rápidamente, emergiendo al techo del tender con el viento azotando su cabello libre de los pasadores. El hollín frío inmediatamente ennegreció sus guantes, mientras ayudaba a Catalina a navegar a través del tender hacia el techo del primer vagón de pasajeros. Abajo, la plataforma había descendido al caos. A través del desorden, Sofía divisó una vista bienvenida, insignias de mariscales federales destellando al sol mientras agentes rodeaban a los hombres de Maldonado. La doctora Blackwell estaba junto al conductor, gesticulando enfáticamente hacia la parte delantera del tren. «Lo lograron», respiró Sofía mientras ayudaba a Catalina a bajar a través de la escotilla de mantenimiento del vagón de pasajeros. Los mariscales reales llegaron. Adentro del vagón se encontraron frente a un portero sorprendido, quien tomó su apariencia desarreglada con compostura notable. «Creo que hay algunos caballeros buscándolas, señorita». «¿Mariscales federales?», preguntó Sofía con esperanza. La expresión del portero confirmó sus temores antes de hablar. «No, señorita. Caballeros sureños muy determinados. Dijeron que era un asunto familiar». La realización golpeó como un golpe físico. Los hombres en la plataforma habían sido un señuelo. La amenaza real permanecía a bordo, esperando su vuelo desesperado adelante. «¿Hay otra forma de bajar del tren?», le preguntó Catalina con urgencia. El portero dudó solo brevemente antes de tomar su decisión. «Vagón de equipaje, 2 vagones atrás. Están descargando paquetes de correo en el lado ciego de la plataforma». Con una oración rápida de que la simpatía del portero fuera genuina, Sofía y Catalina se movieron cautelosamente de regreso a través del tren, abrazando la pared opuesta a las ventanas del lado de la plataforma. Alcanzaron el vagón de equipaje justo cuando los trabajadores postales terminaban de transferir pesadas bolsas de correo. «Por favor», se dirigió Sofía al trabajador más cercano, sin molestarse en ocultar su desesperación. «Necesitamos dejar el tren sin usar la plataforma». El trabajador frunció el ceño, pero su compañero, mayor con ojos amables bajo cejas espesas, gesticuló hacia una pequeña puerta en el lado opuesto. «Mi hija tiene más o menos su edad», dijo simplemente. «Sea cual sea el problema en que estén, espero que encuentren su camino claro de él». Momentos después estaban en hierba alta junto a las vías, el tren bloqueándolas de la vista de la plataforma. Adelante yacían bosques ofreciendo potencial ocultamiento, pero alcanzarlos requeriría cruzar un tramo expuesto de campo. «Cuando cuente 3, susurró Sofía, «corremos. No paren hasta llegar a esos árboles». Lograron la mitad del camino hacia los bosques cuando un grito desde atrás anunció su descubrimiento. Sofía miró atrás para ver al Diente de Oro y otro hombre descendiendo del tren, sus intenciones claras en las armas ahora abiertamente exhibidas. La distancia a los árboles parecía imposiblemente vasta, sus piernas cargadas con agotamiento y terror. Un disparo rajó el aire, enviando pájaros esparciéndose de ramas cercanas. Catalina tropezó, y Sofía atrapó su brazo arrastrándola adelante por pura desesperación. Los bosques se cernían más cerca, ofreciendo promesa tantalizante de ocultamiento cuando el trueno de cascos atrajo la atención de Sofía a su izquierda. Un carruaje se aproximaba a velocidad peligrosa a lo largo del camino rural accidentado, que corría paralelo a las vías a distancia. «Nos están cortando el paso», jadeó Catalina. «Nunca lo lograremos». La respuesta de Sofía murió en su garganta mientras el carruaje viraba hacia ellas, y una voz familiar llamaba. «Sofía, aquí». Lucía estaba en el carruaje en movimiento, una mano extendida mientras Eduardo Maldonado luchaba con las riendas. Detrás de ellos, el mariscal Jennings y otro agente se afirmaban contra el movimiento salvaje del carruaje. Con un último impulso desesperado, Sofía y Catalina alcanzaron el camino mientras el carruaje desaceleraba lo justo para que treparan a bordo. El mariscal Jennings disparó inmediatamente hacia sus perseguidores, forzándolos a buscar cobertura. «La evidencia», jadeó Sofía mientras Lucía la abrazaba ferozmente. «Segura con autoridades federales en Baltimore», confirmó el mariscal Jennings. «Tu hermana la entregó ayer. Estábamos en camino a extraerlas cuando recibimos inteligencia sobre la emboscada». Mientras el carruaje se lanzaba hacia la carretera principal, Sofía miró atrás a las figuras menguantes de los hombres de Maldonado, ahora frenéticamente regresando al tren. Por primera vez desde huir de Nueva Orleans, sintió que el nudo de miedo en su pecho comenzaba a aflojarse. «Se acabó», susurró, aunque parte de ella aún no podía creerlo. «Finalmente se acabó». La expresión del mariscal Jennings se ensombreció. «No del todo aún, señorita Vargas, pero estamos más cerca de lo que hemos estado nunca».
En las semanas siguientes, mientras las hermanas se recuperaban en una casa segura en Baltimore bajo custodia federal, la red de Ezequiel Maldonado comenzó a desmoronarse. La evidencia entregada por Lucía, combinada con el testimonio de Catalina, proporcionó el golpe decisivo que los investigadores necesitaban. Testigos clave, antes intimidados, emergieron con protecciones federales, y funcionarios corruptos fueron expuestos en una serie de redadas que sacudieron la élite de Nueva Orleans. Isabela Vargas fue capturada en una pensión discreta en Mobile, disfrazada con un nombre falso y bolsillos llenos de joyas robadas de la hacienda Río Azul. Su juicio, junto al de Maldonado, se convirtió en un escándalo nacional, destacando las profundidades de la corrupción en el comercio sureño. Ezequiel, enfrentando cargos no solo por tráfico ilegal sino por múltiples asesinatos, incluido el de su primera esposa, se quebró bajo el peso de la evidencia y cooperó con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. Pero para las hermanas Vargas, la verdadera victoria llegó en la primavera de 1853, cuando la venta de la hacienda Río Azul se finalizó. El consorcio de Gardner honró las condiciones de Sofía. Las personas esclavizadas recibieron no solo libertad, sino tierras y apoyo para establecer comunidades independientes en el norte de Luisiana, un legado que Javier siempre había soñado pero nunca logrado implementar. De regreso en Boston, las hermanas expandieron sus vidas con renovada determinación. Sofía publicó su primer ensayo sobre los derechos de las mujeres en una revista abolicionista, inspirado en sus experiencias, atrayendo la atención de figuras como Elizabeth Cady Stanton. Lucía ascendió en la tienda de bienes secos hasta convertirse en gerente, eventualmente abriendo su propio negocio de contabilidad para mujeres emprendedoras. Rosa, cuya voz musical maduraba con cada lección, formó un cuarteto con otras jóvenes artistas, interpretando obras que fusionaban melodías sureñas con himnos norteños de libertad. Juntas, compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un refugio propio adornado con libros rescatados y retratos de su padre. En las noches tranquilas, sentadas en el porche bajo las estrellas, Sofía a menudo reflexionaba sobre el viaje que las había llevado allí. No fuimos salvadas por la suerte, decía, su voz suave pero firme. Fuimos forjadas en el fuego y emergimos más fuertes. Ahora, escribimos nuestro propio final, uno de libertad verdadera, no solo para nosotras, sino para todas aquellas que vendrán después. Y así, en las calles empedradas de Boston, las hermanas Vargas no solo sobrevivieron, florecieron, tejiendo un tapiz de resiliencia que inspiraría generaciones, un recordatorio de que incluso en las sombras más oscuras, la luz de la esperanza puede encenderse con coraje inquebrantable.